importante y que ha cobrado pues muchísimas vidas en nuestra ciudad y en nuestra provincia, justamente porque nuestra raza tiene la predisposición a sufrir de hipertensión arterial o nuestros malos hábitos alimenticios de diabetes. Y esta es una de las principales causas para la insuficiencia renal crónica o terminal. ¿Y qué es la insuficiencia renal? Es la pérdida gradual de la función del riñón. O sea, el riñón deja de trabajar paulatinamente hasta que llega un momento en que se hace terminal y ya no da más. Y eso solo tiene dos caminos: entrar a sala de hemodiálisis o un trasplante de riñón. Pero ¿cómo saber? ¿Hay un anuncio anuncia que no está trabajando bien el riñón? Sí, mira, los riñones, ¿cuál es la función de los riñones? Es filtrar los desechos que produce el organismo, las toxinas. Lo que no sirve lo elimina el riñón, así también como el exceso de agua y el exceso de electrolitos. Electrolitos son el sodio, el potasio, el cloro, que están de más, son eliminados a través de la orina por el riñón. Cuando este riñón no trabaja bien, no filtra bien, empieza pues a deteriorarse paulatinamente y aquí empiezan a aparecer una serie de síntomas, ¿no? Y lo importante es saberlo o conocerlos a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Generalmente, pues, hay náuseas, hay vómitos sin causa. Una persona que de pronto empieza a tener náuseas, vómitos, mucho dolor de cabeza, que se marea, porque empieza a haber ya trastornos a nivel central, que pierde el apetito, está fatigado, está débil, la micción es abundante, o sea, orina frecuentemente, pero no, o sea, cuando uno habla de insuficiencia renal, cree que no va a funcionar el riñón y no va a orinar, no. Va a orinar, pero la orina es de mala calidad, es decir, todos los tóxicos, todas las toxinas se quedan adentro y no son eliminadas a través de la orina. Va a haber calambres musculares. Una cosa importantísima es la hinchazón. La persona que empieza a hincharse las piernas, ¿no? Que al aplastarse la pierna deja un hueco, eso se llama signo de la fobia, eso quiere decir que está reteniendo líquidos. Y también una característica del edema renal, es decir, de la hinchazón renal, es que ese paciente amanece hinchado y los párpados también, pues hay unos párpados hinchados. Entonces eso hace diferenciar del edema o de la hinchazón del corazón, porque el corazón generalmente es más frecuente al término del día. Después de todas las actividades, ahí se ve más la hinchazón. El del renal no, él se levanta y ya está hinchado, tanto sus párpados como sus extremidades inferiores. Doctor, ya el médico detectó y se dio cuenta que va rumbo a una insuficiencia. ¿Ahí en ese momento se puede hacer algo? Cuando empiezan los síntomas es tratable, es manejable, se puede recuperar, incluso se puede prolongar muchísimos años. Pero cuando la insuficiencia renal ya ha avanzado, es irreversible. Y ya vuelvo a decirle, termina en una máquina de diálisis o es un candidato a un trasplante de riñón, cosa muy difícil. Y entonces eso quiere decir que ese paciente está condenado a la muerte si no sigue estos dos pasos. Incluso la hemodiálisis no le va a prolongar la vida, va a mejorarlo por un tiempo. Generalmente son personas que van 3 días a la semana, 3 días a la semana a hacerse sus sesiones de hemodiálisis para limpiar esa sangre y poder vivir. Pero hay un momento en que hasta esto falla y ese paciente está condenado a morir. Entonces, la insuficiencia renal crónica pues es una enfermedad muy grave y que tenemos que prevenirla. ¿Y cómo podemos prevenirla? Una de las formas de prevenir es, en primer lugar, pues las personas que son hipertensas, que son diabéticas, tienen que tomar su medicación, porque si dejan de tomar su medicación van a lograr que se destruyan sus riñones y lleguen a una insuficiencia renal crónica. Justamente ese es el índice más alto en nuestra ciudad y provincia de Esmeraldas de pacientes que van a las salas de hemodiálisis. Son pacientes que fueron hipertensos o que son diabéticos y que nunca se controlaron, no hicieron una dieta necesaria, no tomaron su medicina y acaban en una insuficiencia renal. Hay factores que producen riesgo, por ejemplo, ya hablamos de la diabetes, de la hipertensión arterial, también el tabaquismo. Los fumadores también tienen un alto porcentaje de que puedan llegar a una insuficiencia renal. Los obesos también tienen alto porcentaje de llegar a una insuficiencia renal. Y aquellas personas que toman algunos medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroidales en exceso, como por ejemplo los excesos de aspirina, de Voltaren, Cataflán, Apronax, todos estos antiinflamatorios no esteroidales, ibuprofeno, todo esto, el exceso de esto puede dañar los riñones y puede dar lugar a la presencia de una insuficiencia renal. ¿Por qué el sobrepeso puede ser? El sobrepeso puede ser porque hace que ese corazón trabaje mucho, ese corazón se haga insuficiente, se haga muy grande, ese corazón insuficiente disminuye la cantidad de oxigenación que va a los riñones, esos riñones empiezan a trabajar mal, empiezan a llenarse de toxinas que no las pueden eliminar normalmente y puede llegar a una insuficiencia renal. Por ello, pues que es mandatorio que tengamos una salud, en primer lugar, una alimentación saludable, en segundo lugar, una actividad física, en tercer lugar, no a la automedicación, que nosotros pues sepamos qué medicamentos podemos tomar, no fumar,
pues el tabaco es una de las condiciones que puede dañar y alterar nuestros riñones a más de otros órganos, y también pues controlar. Aquellas personas hipertensas y diabéticas pues tienen que ser controladas, tienen que tomar su medicación, tienen que ir a sus chequeos periódicos y permanentes para lograr justamente que no se dañen estos riñones. ¿Y cómo descubrimos que empieza a dañarse el riñón? Cuando mandamos a hacer un examen de orina y empezamos a ver que en la orina, en el examen de orina, en el resultado aparecen proteínas positivos, 1, 2, 3 cruces. Eso quiere decir que ese riñón no está eliminando y está escapando las proteínas a la orina. Y también empieza a haber ya algunas células que llamamos nosotros cilindros hemáticos, es decir, aparecen hematías o cilindros hemáticos, 2, 3 cruces. Eso indica que ese riñón se está afectando. ¿Y cómo comprobamos qué grado de afectación es? Con un examen de sangre. En el examen de sangre, generalmente la insuficiencia renal tiene anemia. ¿Por qué? Porque en el riñón se produce una sustancia que se llama eritropoyetina, que es la que hace que la médula de los huesos produzca los glóbulos rojos. Y como no hay esa sustancia llamada eritropoyetina, ese paciente no produce glóbulos rojos y tiene pues anemias que van a ir progresando hasta hacerse más graves y que van a agravar el problema de insuficiencia renal. Vemos también que se eleva el colesterol y los triglicéridos, es decir, los lípidos, las grasas se elevan altísimo en la insuficiencia renal, y también vamos a ver una sustancia que es mandatoria, que se llama creatinina. La creatinina, la urea, el ácido úrico y la creatinina, pero sobre todo la creatinina, que es la que indica la depuración del riñón, la calidad de trabajo del riñón se va a elevar. Generalmente es de 0,9 a 1,2 lo normal, pero en pacientes renales ya empieza a subir 1,5, 2, 3. Cuando un paciente llega a 4 creatinina, ahí podemos decir que ese riñón ya se dañó y que prácticamente es irreversible. Entonces, ese paciente, cuando está de 1 a 2, todavía es tratable, todavía pues va a poderse recuperar. Cuando ya llega a 4, ya es imposible, y cuando ya llega a insuficiencia renal terminal, llega hasta 10 y sobrepasa los 10, eso quiere decir que esa sangre está pues llena de toxinas, ese paciente se va a complicar, y si no utiliza o no es candidato a meterse en una máquina de hemodiálisis o hacerse un trasplante de riñón, ese paciente va a fallecer si no lo hace. Qué bueno, lo último que dijo ahí, ¿no? Que hay una prueba de examen de orina y luego en sangre, ¿no? En orina nos vamos a dar cuentas por los cilindros que aparecen, por la hematuria, es decir, la sangre en la orina, y en la sangre por la creatinina, que va a estar elevada y que esa es la que nos va a indicar el pronóstico de ese paciente renal.